¿Qué tal? Vamos a trabajar un poco la unidad 16 sobre prueba. Vamos a ir tocando una serie de puntos, tratando de cubrir lo que nos pide el programa, al menos en lo más importante. ¿Qué se prueba? Bueno, se prueban hechos afirmados por una parte y negados o desconocidos por la otra parte. Es decir, se prueban hechos controvertidos. Hay algunos hechos que están exentos de prueba. Por de pronto, los hechos no afirmados por ninguna de las partes, desde luego que están exentos de prueba. El juez no puede introducir de oficio, es decir, de propia iniciativa, hechos por fuera o además de los alegados por las partes. Hechos no afirmados por las partes están exentos de prueba. Los hechos afirmados por una parte y admitidos por la contraparte tampoco tienen que ser probados, también están exentos de prueba. Lo mismo que si han sido tácitamente admitidos. No tan lo mismo, porque si vamos al Código Procesal, vamos a ver que la admisión tácita resulta del silencio que se guarda frente al hecho afirmado por la contraparte, o de una negativa meramente general de todo el elenco de hechos afirmados por la contraparte, o de una respuesta evasiva, tal vez puede ser, no sé, qué sé yo, ante el silencio, la negativa meramente general o la evasiva, el código lo que nos dice es que el juez puede tener por ciertos estos hechos que han sido objeto de silencio, negativa general o evasiva. Pero, pero, el juez puede tener por cierto el hecho afirmado por una parte si la otra parte guarda silencio respecto de ese hecho o lo enfoca desde una postura evasiva, o si hace una negativa general de todos los hechos afirmados por la contraparte, ¿verdad? Pero el juez puede. ¿Qué pasa si el juez, pudiendo, no lo hace? Entonces, la admisión tácita no releva de probar, sino que permite al juez tener por cierto ese hecho afirmado. No es muy segura la posición de quien lo afirmó, porque está dependiendo del juez, de que el juez tome esa situación y diga, bueno, ante el silencio lo voy a tener, dado que puedo, lo voy a tener por probado. Pero si no hace así, si no actúa así, entonces a la parte que afirmó un hecho y se encuentra con el, por ejemplo, silencio de la otra parte, no le podemos decir, usted está exenta de probarlo. No, ¿sabe qué? Mejor pruébelo, por si el juez no hace uso de esta prerrogativa que está en el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal. Tercero, dijimos hechos no afirmados, hechos afirmados pero admitidos expresa o tácitamente, aclaramos un poco lo de tácitamente. Y tercero, entonces, hechos no conducentes. Por más que algún hecho afirmado por una parte sea
negado o desconocido por la otra, pese a que un hecho sea controvertido, podría ser inconducente, irrelevante a los fines de resolver el litigio. Por ejemplo, en una demanda, en la que se reclama un resarcimiento por los daños derivados de un accidente de tránsito, el demandante dice que es hincha de Boca, sin que eso tenga nada que ver con el accidente en sí mismo ni con nada. Lo dice. Usted dirá, ¿para qué lo dice? Lo dice. Como tantas cosas que se pueden decir en un relato que no son relevantes finalmente para solucionar un conflicto. Cuando se corre y se notifica el traslado de la demanda, el demandado niega que el demandante sea de Boca. ¿Tenemos un hecho controvertido? Sí, sí, claro que sí. ¿Es conducente? No, no lleva a la solución de la mecánica del accidente, de los daños resultantes. No tiene mucho que ver, nada que ver. Entonces, si tenemos un hecho controvertido que no es conducente, también está exento de prueba. Están exentos de prueba los hechos notorios, también los hechos evidentes, y vamos a distinguir entre estas dos categorías. El hecho evidente enlaza con la naturaleza humana. Cualquier persona, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, sabe que el agua moja. Sabe que de día, con luz solar, se ve mucho más que de noche, aunque sea una noche de luna llena. Esto es evidente. Lo que es patente por el solo hecho de ser humanos, porque tenemos una capacidad de percepción compartida, lo que es para nosotros compartido como chance de percepción de la realidad, no tiene que ser probado. Hay una exención allí. No hay que probar que el agua moja. No hay que probar que dos cuerpos sólidos que colisionan a cierta velocidad, bueno, si son de metal, por ejemplo, bueno, eso produce deformaciones, etc. Eso lo sabemos por ser humanos. No tiene que ser probado. El hecho notorio es otra cosa. El hecho notorio tiene que ver con una persona que forma parte de un grupo humano en un lugar y un tiempo determinado. Para esa persona que forma parte de, de un grupo humano en un lugar y tiempo determinado, va a ser muy claro, por ejemplo, algún hecho como la inflación en Argentina hoy. Un chino no debe tener ni idea hoy acerca de qué pasa en Argentina en materia económica. Ni idea. Para nosotros es un hecho notorio. ¿Por qué? Porque en este tiempo y en este lugar, cualquiera de nosotros sabe que ese fenómeno existe. Entonces, ¿se dan cuenta? Hecho evidente tiene que ver con la naturaleza humana. El hecho notorio tiene que ver con circunstancias históricas en un lugar y un tiempo determinado. También el hecho notorio está exento de prueba. No hay que probar que existe pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Por fin, están exentos de prueba los hechos corrientes. Lo corriente como la capacidad, que es la regla, la libertad, que es la regla, no hay que probar.
En todo caso hay que probar lo contrario. Quien aduce que hay incapacidad, quien aduce que hubo un vicio de la voluntad, de manera que no hubo una libre expresión de la voluntad, entonces, quien lo alega es el que tiene que probar. El que dice, el que afirma la capacidad, el que afirma la libertad, no tiene que probar eso, porque esos son hechos corrientes, es la regla. Cuando el programa nos dice prueba concepto, nos está remitiendo a dos dimensiones. Como actividad, prueba como actividad y prueba como resultado. Como actividad es la desplegada por el juez y por las partes. El juez, eventualmente algún auxiliar suyo, un perito, y por las partes, tendiente a confirmar hechos controvertidos y conducentes. Tendiente a comprobar hechos controvertidos y conducentes. Es una actividad que se despliega, que se hace la prueba. Entonces, probar es hacer esa actividad tendiente a demostrar hechos controvertidos y conducentes. Pero también la prueba es el resultado al que se llega a través de esta actividad. Se dice que hay prueba cuando se han incorporado al proceso elementos que permiten formar la convicción del juez. Hay prueba. Es decir, se llegó al resultado de persuadir al juez sobre la existencia o no de tal o cual hecho controvertido. El programa nos habla de verdad material y verdad formal. Verdad material significa tanto como realidad misma. Lo que surge del proceso, de la actividad probatoria, el resultado al que se llega en función de esta actividad probatoria. Finalmente, descubre qué es lo que en realidad sucedió. Si respondiéramos que sí, estaríamos diciendo que en el proceso se ha logrado la verdad material a través de la actividad probatoria. El resultado ha sido descubrir la verdad material. Ahora, ¿es el proceso un ámbito para descubrir la verdad material? ¿Así funciona? Bueno, puede ser una muy loable aspiración, pero si repasamos algunas pocas normas a título de ejemplo, nos vamos a dar cuenta que muchas veces, no me animo a decir en todas, pero sí estoy seguro que en muchas, la verdad material queda de lado y cede su lugar a lo que podemos denominar verdad formal. Vamos a dar algún ejemplo para ir contorneando este concepto de verdad formal. Vamos al Código Civil y Comercial. Yo tengo acá a la vista el artículo 296, inciso A, referido al instrumento público y a su eficacia probatoria. Y así se nos dice que, bueno, el instrumento público hace plena fe en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público denuncia como cumplidos por él o ante él. El escribano
esta fe de que tales o cuales personas estuvieron ante él, tales o cuales personas dijeron algo. Está la escritura pública, el juez debe tener por sucedido eso, así. ¿Pero pasó? ¿Y si no pasó y el escribano está mintiendo? Ustedes dirán, bueno, ¿se puede atacar esa escritura para, a través de un procedimiento de redargución de falsedad, tirar abajo esa eficacia probatoria que el Código Civil y Comercial le adjudica? ¿De acuerdo? Pero ¿y si no se hace? Si queda, el juez va a emitir su sentencia en base a lo que dijo el escribano. Y no se va a poder reprochar al juez que no hubiera encontrado la verdad material. El juez siguió por lo que decía la escritura. Si esa escritura no fue atacada, lo que dijo el escribano acerca de quiénes estaban y lo que dijeron, el lugar y la hora en que esto pasó, va a quedar como verdad. Y nosotros sabemos que no pasó. Vamos al Código Procesal. Hoy les decía, si hay un hecho afirmado y por el otro lado está el silencio de la contraparte. ¿Qué pasaba? Por el artículo 339, inciso primero del Código Procesal, el juez puede tener por cierto ese hecho afirmado respecto del cual se guardó silencio. Y si el juez hace uso de esta prerrogativa y lo tiene por cierto al hecho, pero no obstante, y si el hecho ese no pasó, no sucedió, el juez, de acuerdo al Código Procesal, lo puede tener por cierto. Pero ¿y si no pasó? Si no pasó, y el juez lo tiene por cierto, adviertan que hay una bifurcación entre la verdad material, lo que pasó, que en realidad no pasó, este hecho, en el ejemplo que estoy dando, y lo que el juez dice, habilitado por la ley, en el sentido de que, bueno, lo puedo tener por sucedido, dado que no fue ni negado ni desconocido expresamente por la parte que tenía que producir este desconocimiento o esta negativa. Misma situación si lisa y llanamente no se contesta la demanda. Si no se contesta la demanda, fíjense que el artículo 338 del Código Procesal establece una consecuencia jurídica para el que no contesta la demanda, que no, bueno, no es la misma que la del artículo 339, pero que es parecida, y no lo vamos a ahondar acá porque eso es motivo de un estudio en otra unidad. Pero simplemente vean el artículo 338, párrafo segundo. Lo que quiero decir es que de la falta de contestación de la demanda puede seguirse que el juez, entre comillas, compre una versión de los hechos que pueden no haber sucedido en la realidad. Vamos a ver otro ejemplo. La confesión ficta. Es materia de estudio en otro punto de la materia, pero sepan ustedes que si una de las partes es convocada a declarar y sin una razón justificada no lo hace, no comparece, o si comparece, pero también sin una razón justificada se abstiene de declarar, se lo puede tener por confeso. Confesión ficta se llama. Y si el juez se guía por esta confesión ficta, puede llegar a tener por ciertos hechos que no pasaron.
Simplemente la parte no declaró habiendo debido declarar sobre ellos. Pero pregunto, ¿no declarar, habiendo debido declarar, necesariamente convierte en ciertos los hechos afirmados por la otra parte? No necesariamente. Pero el juez puede hacer mérito de esta confesión ficta. Verdad formal. Entonces, ¿cuál es la verdad formal? Es la que surge del expediente, coincida o no coincida con la realidad. Podemos concluir que el proceso no es un laboratorio para encontrar la verdad real. Es un lugar, el proceso, en el que se enfrentan relatos y, aplicando las normas jurídicas, cada una de las partes va a intentar confirmar su propio relato para persuadir al juez. Puede pasar que esa persuasión se forme de espalda a lo que realmente pasó. La verdad material es una aspiración. La verdad formal es la que vive concretamente adentro del proceso judicial. El derecho, las normas jurídicas, las normas que componen el ordenamiento jurídico, ¿tienen que ser probadas? Bueno, vamos a hacer algunas distinciones. Las normas que tengan una cierta entidad jurídica, el Código Civil y Comercial, por ejemplo, normas generales y abstractas con una jerarquía reconocida, no tienen que ser probadas. El juez tiene el deber de conocer esas normas jurídicas y el deber de aplicarlas de oficio. ¿Qué quiero decir? Que si las partes, al formular su demanda, su contestación de demanda, alegaron, propusieron determinadas normas jurídicas para resolver el caso, el juez no está constreñido a resolver aplicando estas normas jurídicas propuestas por las partes. Como él debe conocer el derecho, él es el que va a elegir de todo el universo de normas jurídicas cuáles son las que a su entender van a dar solución al caso, con acierto o con error, que para esto último es que están los recursos. Ahora, hablemos de otras normas que también formen parte del derecho interno nacional del país, pero de menor entidad. Por ejemplo, una ordenanza municipal de la década del 70 del siglo pasado, todavía vigente, en La Quiaca. Supongamos que fuera una norma necesaria para resolver. Puede darse el caso tranquilamente, ¿eh? Una ordenanza de tránsito de La Quiaca y el juicio tramita en La Pampa. Por alguna razón, vamos a suponer, es un ejemplo muy de gabinete, pero vamos a suponer que esa ordenanza fuera útil para resolver. Vamos a suponer. Es raro en la realidad que esto pase, pero vamos a suponer. Es que el juez pampeano tiene que conocer una ordenanza de La Quiaca de la década del 70. No. Entonces, las normas de menor entidad tienen que ser alegadas y probadas por las partes. La parte que quiera obtener una consecuencia jurídica a partir de una norma de menor entidad que el juez no tenga el deber de conocer, tiene que alegar la existencia de esta norma y tiene que probar la existencia de esta norma. Entonces, el derecho interno, en síntesis, ¿verdad? El derecho interno de entidad de envergadura lo debe conocer el juez. Tanto que no importa el que han alegado las partes
en sus postulaciones, porque no importa relativamente, porque el juez en definitiva será el que va a elegir la norma aplicable, más allá, dentro o fuera de las normas que fueron propuestas por las partes. Pero el derecho interno de menor entidad está asimilado a los hechos, tiene que ser alegado y probado. Esto último, con el impacto de las tecnologías, puede sufrir una gran modificación conceptual, porque si el juez, simplemente entrando por internet a la base de datos de la Municipalidad de La Quiaca, puede consultar la ordenanza, se nos cae este esquema. De manera que tómenlo con pinzas, porque es un esquema conceptual un poco vetusto. Tal vez hoy, con la llegada de las modernas tecnologías, todo el derecho interno puede decirse que el juez debe aplicarlo de oficio. Pero tengan en cuenta que esto está en pleno movimiento, ¿no? Por fin, el derecho extranjero tiene que ser probado. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué el derecho extranjero? ¿Por qué un juez de La Pampa tendría que aplicar el derecho extranjero para resolver un conflicto? Bueno, esto se estudia en una materia que se llama Derecho Internacional Privado. Entonces imaginen un contrato que se celebra en Paraguay, para ser cumplido por una de las partes en Brasil, para ser cumplido por otra de las partes en Uruguay. Los contratantes, uno vive en La Pampa y otro vive en la provincia de Buenos Aires. ¿Se dan cuenta cómo hay diferentes factores territoriales que pueden convocar normas jurídicas provenientes de diferentes lugares? Entonces, el derecho extranjero que resulte aplicable tiene que ser probado. Bueno, no vamos a hacer la evolución histórica que arranca desde el artículo 12 del Código Civil de Vélez Arfiel, pasando por el Código Procesal de la Nación, pasando por algunas leyes que aprobaron convenciones internacionales, que de a poquito fueron abriendo camino, fueron pasando desde la asimilación del derecho extranjero a un hecho, como el derecho interno de menor entidad, fueron pasando hasta llegar al punto en que estamos hoy, en que el derecho extranjero debe ser de oficio aplicado por el juez. Lo mismo que el derecho interno de mayor entidad que hemos explicado. ¿De dónde surge esto? Surge del artículo 2595, inciso A, del Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos a distinguir entre fuente y medio de prueba. La fuente de prueba está antes del proceso, fuera del proceso. Antes y fuera del proceso. El medio de prueba está dentro del proceso. Ejemplo. El testigo se forma, alguien llega a ser testigo antes y fuera del proceso. Cuando sucedió el accidente de tránsito, por ejemplo, había una persona que estaba allí, vio lo que pasó, y esa persona es testigo. Antes del proceso, obviamente todavía no existe. Fuera del proceso, porque todavía no existe. La fuente, entonces en el ejemplo, el testigo. Y el medio es la declaración del testigo. Y esa declaración va a suceder durante el proceso. ¿Por qué puede ser relevante esta distinción entre fuente y medio? Porque tradicionalmente se ha entendido que las fuentes pertenecen a las partes, mientras que los medios son del dominio del juez. Las fuentes pertenecen a las partes porque son ellas las que van a elegir, siempre en el ejemplo del testigo, si lo van a ofrecer o no como testigo. Las partes van a elegir a quién
ofrecer como testigo. Ahora, una vez que una persona ha sido ofrecida como testigo, una vez que se sienta delante del juez para declarar, la declaración la controla el juez. Puede interrogar libremente al testigo. Puede, si la pregunta proviene de una de las partes, el juez puede decir, no, esa pregunta no corresponde, porque no se refiere a un hecho controvertido en la causa. Puede modificar la pregunta que propone una de las partes. Pero ya ven como el medio, la declaración, es del dominio del juez, mientras que la presencia o no del testigo en el proceso es del dominio de las partes. La fuente es de las partes, el medio es del juez. Pero esta formulación es apenas general, no es absoluta. Ejemplo, en el artículo 430 del Código Procesal de La Pampa, se establece que el juez puede citar como testigo a una persona que fue mencionada por las partes en la demanda o en la contestación de demanda. Mencionada, pero no ofrecida como testigo. El juez la puede citar, siendo que las partes no la han ofrecido como testigo a esta persona, simplemente la han mencionado. O si surge de la producción de algún otro medio de prueba, que hay alguna persona que tiene conocimiento acerca de qué fue lo que sucedió, si surge de un dictamen pericial, de un informe, de la declaración, de las declaraciones de las partes, que hay una persona que tiene conocimiento de lo que pasó, aun cuando las partes no la hubieran ofrecido como testigo, el juez la puede traer al proceso para que declare como tal. Entonces, según este artículo 430, la fuente le está correspondiendo al juez, porque él puede disponer que el testigo comparezca a declarar. Y por supuesto, una vez que está frente a él, será el juez el dueño de la declaración, del medio, porque lo interrogará, como decíamos, libremente. Para cerrar este primer tramo de la grabación, porque va a haber dos tramos, al menos, vamos a clasificar los medios de prueba. Una primera clasificación es entre medios de prueba directos e indirectos. En los directos, el hecho que debe ser probado es el hecho que es percibido por el juez, directamente. Ejemplo, reconocimiento judicial, llamada también inspección ocular. Lo que debe ser probado, el hecho a probar, es lo que percibe el juez. En los indirectos, el hecho a probar no es percibido directamente por el juez. Hay alguna clase de intermediación. Ejemplo, la declaración de un testigo. Entre el hecho a probar y el juez hay una distancia, hay en el medio algo, que es la declaración del testigo. Es como que entre el hecho a probar y el juez está el hecho de la declaración del testigo. Vamos a otra clasificación. Medios de prueba históricos o críticos. Cuando, siempre sigo con el testigo como ejemplo, ¿verdad? Cuando el testigo declara, a medida que declara y narra o describe o explica eventualmente, el juez va representando en su mente, como si fuera una película, qué fue lo que pasó. El testigo cuenta y el juez representa mentalmente esas imágenes, esos sonidos, cuando el testigo le cuenta lo que pasó. Entonces esa prueba es representativa, histórica. Se habla de una reconstrucción mental a partir
del medio de prueba. Ahora, cuando el juez usa su mente, no para reconstruir, sino para razonar, para pasar de hechos conocidos y descubrir un hecho desconocido atando cabos, como en la prueba presuncional, entonces estamos en presencia de una prueba crítica, no representativa. Por fin, vamos a distinguir entre pruebas preconstituidas y circunstanciales. La prueba preconstituida se forma antes del proceso y ya hecha se la lleva al proceso, como cuando se hace un acta notarial de constatación antes del juicio. O se envía una carta documento antes del juicio y con la respuesta a esa carta documento, de ahí puede surgir algún elemento de convicción. Se la forma a la prueba preconstituida antes del proceso y se la lleva al proceso. Frente a la prueba preconstituida está la prueba circunstancial, que es aquella que se forma durante el proceso. Ejemplo, el testigo declara durante el proceso. Esa es una prueba circunstancial. Se forma durante el proceso. La prueba anticipada no es prueba preconstituida, es prueba circunstancial, que se forma durante el proceso, pero no en la etapa de prueba del proceso, sino en la antesala del proceso. Pero es una prueba circunstancial. El testigo estaba caminando, no estaba a propósito puesto ahí. Y la prueba se termina de construir con la declaración del testigo, se produce dentro del proceso, en la etapa probatoria o un poco antes, como prueba anticipada. Bueno, hasta acá llegamos con la primera parte, pero esto sigue porque tenemos más temas dentro de esta unidad 16.